No hubo alfombra roja, no hubo flashes, no hubo discursos grandilocuentes. La despedida de Brigitte Bardot ocurrió en un silencio casi incómodo, como si el mundo hubiese sido obligado, por primera vez, a bajar la voz frente a ella. El féretro, tejido en mimbre y cubierto de flores silvestres, contrastaba brutalmente con la imagen de la mujer que durante décadas encarnó el deseo, la provocación y el escándalo. Los asistentes vestían de negro, no solo por luto humano, sino como un gesto simbólico hacia los animales, aquellos seres a los que Bardot dedicó su segunda vida. ¿Por qué una de las figuras más deslumbrantes del siglo XX eligió una despedida tan austera? ¿Fue este funeral un rechazo final al espectáculo que la persiguió siempre? ¿O acaso una declaración silenciosa sobre quién fue realmente Brigitte Bardot cuando las cámaras dejaron de mirar? Brigitte Bardot no nació destinada a ser un mito, sino a sobrevivir en un entorno rígido que marcó su carácter desde la infancia. Creció bajo una educación estricta, donde la disciplina y el control eran valores centrales, y el afecto se expresaba con dificultad. Aquella atmósfera formó en ella una personalidad reservada, sensible y al mismo tiempo profundamente insegura. Aprendió pronto a obedecer y a contenerse, a no ocupar demasiado espacio, a medir cada gesto. Esa carencia emocional temprana no la quebró de inmediato, pero dejó una huella persistente, la necesidad de ser aceptada y reconocida para sentirse a salvo. Cuando el cine apareció en su vida, Bardot aún no había terminado de descubrir quién era. Llegó muy joven a una industria que avanzaba con rapidez y que buscaba imágenes antes que identidades. Su belleza, su naturalidad y una sensualidad espontánea llamaron la atención de productores y fotógrafos que vieron en ella el rostro perfecto para una nueva fantasía colectiva. El éxito no fue gradual ni amable, fue abrupto y absorbente. En muy poco tiempo su nombre dejó de pertenecerle y pasó a ser un fenómeno global. La consagración trajo consigo una etiqueta que marcaría su destino: símbolo sexual. No fue una elección consciente ni una estrategia personal, sino una imposición del contexto cultural y mediático. A partir de entonces, Bardot dejó de ser observada como una actriz en construcción y comenzó a ser tratada como un objeto de deseo permanente. Cada aparición pública, cada silencio y cada relación sentimental eran interpretados bajo esa mirada reduccionista. La mujer real quedó atrapada detrás de una imagen que no admitía matices. La fama, lejos de ofrecer protección, se convirtió en una forma de invasión constante. La prensa irrumpía en su vida privada, los fotógrafos perseguían cada movimiento, y el público exigía coherencia con un personaje que no permitía cansancio ni fragilidad. Bardot ya no tenía derecho a equivocarse, ni a cambiar, ni a expresar dudas. La intimidad se desvaneció, y con ella, la posibilidad de construir relaciones estables lejos del juicio ajeno. Mientras su rostro se multiplicaba en portadas y pantallas, su mundo interior se iba estrechando. El amor, que podría haber sido un refugio, se transformó en otro escenario de exposición y conflicto. Las relaciones sentimentales estuvieron atravesadas por la presión mediática y por expectativas que no le pertenecían. Cada vínculo parecía condenado a romperse bajo el peso de una atención implacable. Con el paso del tiempo, la gloria dejó de ser un privilegio y comenzó a sentirse como una carga. Bardot empezó a percibir su propia imagen como una jaula dorada, admirada por millones, comprendida por muy pocos. La distancia entre lo que el mundo celebraba y lo que ella sentía creció de manera silenciosa, pero peligrosa. El mito avanzaba sin freno, mientras la mujer real quedaba cada vez más sola, luchando por no desaparecer detrás de una figura que el mundo se negaba a dejar morir.
El éxito no llegó a Brigitte Bardot como una recompensa, sino como una presión constante que fue cerrándose a su alrededor. En la cima de su popularidad, cuando su imagen dominaba el cine y las revistas, comenzó también el periodo más oscuro de su vida. La atención mediática no conocía límites. Cada paso era seguido, cada palabra era amplificada, cada silencio interpretado. No había descanso posible. Bardot dejó de sentirse una persona para convertirse en un territorio público, abierto a la invasión permanente. La presión no provenía solo del trabajo o de la fama, sino de la imposibilidad de escapar de la mirada ajena. La prensa se infiltraba en su vida privada, los fotógrafos la perseguían incluso en los momentos más íntimos, y el público exigía coherencia con una imagen que ya no coincidía con su realidad interior. Bardot comenzó a experimentar una profunda sensación de asfixia, como si su propia existencia estuviera siendo consumida por un personaje que ya no podía controlar. En ese contexto aparecieron los primeros signos de un colapso emocional severo. La tristeza dejó de ser pasajera y se transformó en un estado constante. El cansancio no era solo físico, sino mental y espiritual. Bardot hablaba de una fatiga que no se aliviaba con el descanso, de una sensación de vacío que ninguna ovación podía llenar. La soledad se volvió más intensa cuanto mayor era la multitud que la rodeaba. Fue durante este periodo cuando ocurrieron sus intentos de suicidio, episodios que sacudieron a la opinión pública y que, sin embargo, fueron rápidamente absorbidos por el espectáculo mediático. Para muchos se trataba de escándalos, para ella eran gritos desesperados. Cada intento revelaba una misma verdad. Bardot no deseaba morir tanto como deseaba dejar de existir bajo esa forma. Quería silencio, quería desaparecer del radar de un mundo que no la dejaba respirar. Después de cada episodio, la maquinaria del espectáculo volvía a ponerse en marcha. Se hablaba de recuperación, de fortaleza, de regreso. Pero internamente algo se iba rompiendo de manera irreversible. Bardot comprendió que sobrevivir no significaba sanar. Cada vez que regresaba a la vida pública, sentía que perdía otra parte de sí misma. El dolor no disminuía, se acumulaba. Las relaciones sentimentales tampoco ofrecieron refugio. Marcadas por la exposición constante y por expectativas irreales, se convirtieron en fuentes adicionales de tensión. El amor, lejos de ser un espacio seguro, terminó asociado al conflicto, a la decepción y a la sensación de no ser comprendida. Bardot empezó a desconfiar no solo del público, sino también de los vínculos humanos en general. La depresión se manifestó entonces como un estado persistente, silencioso y profundo. No se trataba de un momento de debilidad, sino de una erosión lenta de la voluntad. Bardot comenzó a retirarse emocionalmente, a reducir su contacto con el mundo exterior, a buscar formas de aislamiento que le permitieran proteger lo poco que quedaba de su equilibrio interior. La actriz seguía presente, la mujer, en cambio, se estaba apagando. Este derrumbe no fue un evento puntual, sino un proceso prolongado. Años de presión, de exposición y de negación de su humanidad habían dejado una marca irreversible. Bardot entendió que continuar en ese entorno implicaba un riesgo real para su vida. La pregunta ya no era cómo seguir adelante, sino si seguir adelante era posible sin destruirse por completo. Así, el deseo de desaparecer dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una decisión latente, no como un acto dramático, sino como una necesidad de supervivencia. Para Brigitte Bardot, alejarse del mundo no sería una huida, sino la única forma de salvarse. ¿Puede una persona vivir cuando su propia existencia se ha convertido en un espectáculo del que no sabe cómo salir? Cuando Brigitte Bardot anunció que se retiraba del cine, la noticia cayó como una ruptura inesperada en el corazón de la industria. No tenía 40 años, seguía siendo una figura rentable, solicitada, omnipresente. Para el público y los productores, su salida no tenía sentido. Para ella, era una cuestión de supervivencia. No se trataba de cansancio pasajero ni de un capricho artístico, sino de una certeza interior.
Continuar significaba desaparecer por completo como persona. El cine, que alguna vez prometió libertad y expresión, se había convertido en una repetición asfixiante. Los papeles ya no ofrecían refugio creativo, reforzaban la misma imagen de siempre. Bardot sentía que cada personaje prolongaba una máscara que no había elegido. El set dejó de ser un espacio de trabajo y pasó a ser un escenario de vigilancia constante, donde incluso el silencio era interpretado. La actriz comprendió que no podía reinventarse dentro de un sistema que necesitaba mantenerla intacta, congelada en el deseo ajeno. La reacción fue inmediata y feroz. Se habló de ingratitud, de locura, de desperdicio. La prensa buscó explicaciones simples para una decisión compleja. Un romance, un fracaso, una crisis. Pero Bardot no ofreció un relato tranquilizador. No quiso convertir su retiro en un espectáculo más. Cerró la puerta sin ceremonias, sin giras de despedida, sin reconciliarse con una industria que nunca la había mirado como quería ser mirada. Ese gesto fue en sí mismo una declaración. Renunciar al cine era renunciar a la fuente de su fama, pero también a la exposición constante, a la violencia simbólica de ser observada sin descanso. Bardot eligió el silencio como forma de resistencia. Sabía que desaparecer del foco no la liberaría de inmediato del mito, pero era el primer paso para recuperar algo esencial, el derecho a existir fuera de la mirada pública. La retirada no trajo alivio inmediato. Hubo incomprensión, burlas, incredulidad. Para muchos, una mujer no podía simplemente irse cuando aún era deseada. Pero Bardot persistió. Entendió que quedarse habría sido una traición a sí misma. Abandonar el cine no fue huir del trabajo, fue negarse a seguir interpretando un papel que la estaba consumiendo. Con esa decisión, cerró una etapa que el mundo se resistía a dar por terminada. Y, sin saberlo aún, abrió la puerta a una vida completamente distinta, lejos de los focos, donde el valor ya no estaría en ser vista, sino en poder mirar el mundo desde otro lugar. Lejos de los focos, Brigitte Bardot no encontró de inmediato la paz. El silencio, tan anhelado, también reveló heridas que el ruido había mantenido ocultas. Sin embargo, en ese espacio sin cámaras, comenzó a tomar forma una decisión que ya no tenía que ver con huir, sino con elegir. Bardot empezó a acercarse cada vez más a los animales, no como una causa pasajera, sino como una presencia constante que le ofrecía algo que el mundo humano le había negado durante años: ausencia de juicio. En los animales encontró una relación directa, sin máscaras ni expectativas impuestas. No había miradas que exigieran coherencia con una imagen, ni palabras que la encasillaran. Eran vínculos basados en la confianza y en el cuidado, no en la admiración ni en el deseo. Para Bardot, esa diferencia fue esencial. Allí donde el ser humano había convertido su cuerpo en símbolo y su vida en espectáculo, los animales la aceptaban sin condiciones. Con el tiempo, ese vínculo se transformó en compromiso. Bardot comprendió que su retiro del cine no podía quedarse en un retiro silencioso. Decidió dedicar su energía, su visibilidad residual y sus recursos a la defensa de los animales, una causa que sentía profundamente ligada a su propia experiencia de vulnerabilidad. Así nació una nueva etapa de su vida marcada por el activismo y por una determinación que sorprendió incluso a quienes creían conocerla. La creación de la Fundación Brigitte Bardot no fue un gesto de redención pública, sino una declaración de valores. Bardot no buscaba recuperar el cariño del público ni reconstruir una imagen dañada. Su postura era clara, a veces incómoda, y no evitaba el conflicto. Defendía a los animales con la misma intensidad con la que antes había sido defendida o atacada por los medios. Para ella, esa lucha no era simbólica, era una forma de darle sentido a su supervivencia. Esa elección también la alejó aún más del mundo del espectáculo.
Bardot dejó de frecuentar eventos, entrevistas y homenajes. Rechazó el papel de leyenda viva. Prefirió una vida austera, cercana a la naturaleza, donde el tiempo no estuviera marcado por estrenos ni titulares. En ese retiro consciente fue construyendo una identidad nueva, desligada del deseo ajeno y anclada en una ética personal firme, aunque polémica. Para muchos, esta transformación fue incomprensible. ¿Cómo podía alguien renunciar a todo para defender a seres sin voz? Para Bardot, la pregunta era otra. ¿Cómo no hacerlo después de haber vivido lo que significaba ser utilizada y despojada de humanidad? Su defensa de los animales era, en el fondo, una extensión de su propia historia, una respuesta a años de violencia simbólica y emocional. Así, la mujer que había sido convertida en mito eligió existir fuera de él. Abandonó el cine, sí, pero no para desaparecer, sino para vivir de acuerdo con una convicción profunda. En ese camino, polémico y solitario, Brigitte Bardot encontró algo que nunca le ofreció la fama: coherencia entre lo que sentía y la manera en que decidía vivir. A pesar de la fama, de las causas y de las convicciones que definieron su vida adulta, Brigitte Bardot nunca logró escapar del todo a una herida íntima: la familia. En especial, la relación con su único hijo, Nicolas Charrier, fue una de las zonas más dolorosas y silenciosas de su biografía. No se trató de una ruptura escandalosa ni de un conflicto público permanente, sino de una distancia prolongada hecha de ausencias, incomprensiones y palabras que nunca llegaron a decirse a tiempo. La maternidad no fue para Bardot un refugio, sino un territorio complejo que coincidió con los años más intensos de exposición mediática. Convertida en mito, vigilada por la prensa y atrapada en una identidad que no sentía propia, le resultó casi imposible construir un vínculo estable lejos del juicio ajeno. La figura de madre quedó atravesada por la culpa, la presión social y una sensación constante de no estar a la altura de lo que se esperaba de ella. Con el paso de los años, esa distancia se volvió estructural. Nicolas creció fuera de su órbita cotidiana y la relación quedó marcada por silencios largos y encuentros escasos. Bardot hablaba poco de ello, pero quienes la rodeaban sabían que esa fractura era una de las pocas que nunca logró cerrar del todo. Había renunciado al cine, había elegido una vida ética coherente, pero no podía reescribir el pasado ni recuperar los años perdidos. Esa soledad familiar contrastaba con la intensidad de sus compromisos públicos. Mientras defendía animales con una convicción inquebrantable, su círculo humano se reducía cada vez más. Bardot fue alejándose de amistades, de antiguos colegas y de cualquier entorno que la devolviera a una identidad que ya no reconocía. Vivía rodeada de silencio, naturaleza y rutinas austeras, como si hubiera aceptado que la cercanía humana era un riesgo que ya no quería correr. Sin embargo, el tiempo introdujo un matiz inesperado. En los últimos años se produjo una forma de acercamiento tardío, discreto, sin grandes declaraciones. No fue una reconciliación perfecta ni una reparación total, pero sí un reconocimiento mutuo. La presencia de Nicolas en el último adiós de su madre tuvo un peso simbólico profundo. No borró el pasado, pero confirmó que el vínculo, aún herido, nunca había desaparecido por completo. En ese gesto final se condensó una verdad incómoda. La fama no protege de la soledad, y las convicciones más firmes no sustituyen los lazos humanos. Bardot, que había sido observada por millones, enfrentó sus últimos años en un círculo reducido, aceptando que algunas ausencias no se reparan, solo se reconocen. La familia, en su historia, no fue un escenario de redención ni de escándalo, sino un recordatorio constante del precio que se paga cuando la vida se vive bajo una mirada que no perdona. Y en esa aceptación silenciosa, Brigitte Bardot llegó al final de su camino, acompañado por pocos, pero fiel a la coherencia que había elegido para sí misma. La despedida de Brigitte Bardot fue preparada con una precisión silenciosa, casi austera,
como si cada detalle hubiera sido pensado para borrar cualquier rastro de artificio. No hubo intención de deslumbrar ni de construir una imagen final para la historia. Al contrario, todo apuntaba a lo esencial, a una ceremonia que rechazaba el lenguaje del espectáculo y se aferraba a la sencillez como declaración de principios. Desde el primer momento, el ambiente transmitía una calma contenida, una gravedad sin estridencias, profundamente coherente con la vida que Bardot había elegido lejos de las cámaras. El féretro, confeccionado en mimbre, rompía con cualquier expectativa asociada a una figura de su dimensión pública. No era un objeto lujoso ni imponente, sino ligero, orgánico, casi frágil. Estaba cubierto de flores silvestres de múltiples colores, flores sin jerarquía ni perfección artificial, recogidas como si la naturaleza misma hubiera querido participar en el adiós. No había rosas importadas ni arreglos sofisticados, solo formas simples, vivas, efímeras. Aquella imagen resumía, sin palabras, una filosofía: regresar a la tierra sin privilegios. El entorno acompañaba ese mismo espíritu. La ceremonia fue concebida como un espacio de recogimiento, lejos del ruido mediático y de cualquier intento de monumentalizar la muerte. No se trataba de una despedida pública en sentido clásico, sino de un acto íntimo compartido con quienes realmente habían formado parte de su vida y de su causa. Aproximadamente 400 personas estuvieron presentes, familiares, amigos cercanos y miembros vinculados a la Fundación de Protección Animal que Bardot había sostenido durante décadas. La vestimenta de los asistentes añadía otra capa simbólica. El negro no era solo un color de luto humano, sino un gesto deliberado de duelo por los animales, aquellos seres a los que Bardot había dedicado su segunda vida. Ese contraste entre la sobriedad de la ropa y la viveza de las flores creaba una tensión visual poderosa, la muerte y la vida coexistiendo en el mismo espacio, sin necesidad de explicaciones. No hubo discursos iniciales ni palabras innecesarias. El silencio ocupó un lugar central, como si fuera una forma de respeto más elocuente que cualquier elogio. En ese clima contenido, la despedida comenzó no como un homenaje a la fama, sino como la confirmación de una coherencia vital. Brigitte Bardot no quiso ser despedida como un mito del cine, sino como una mujer que eligió, hasta el final, una relación distinta con el mundo. Cuando el silencio dio paso a la ceremonia, la música apareció como un hilo invisible que conectó el pasado artístico de Brigitte Bardot con la mujer que había elegido desaparecer del espectáculo. La entrada del féretro estuvo acompañada por Casta Diva, en la voz de María Callas, una elección cargada de resonancias profundas. No era un guiño a la nostalgia fácil ni a la grandeza teatral, sino una invocación solemne, casi espiritual, que envolvía el espacio con una melancolía contenida. La melodía no buscaba conmover por exceso, sino sostener un clima de recogimiento que parecía suspender el tiempo. Más adelante, Ave María, interpretada por Vincent Niclot, reforzó esa atmósfera de contemplación. La pieza no fue presentada como un número artístico, sino como un gesto de respeto. En ese momento la música dejó de ser un recuerdo de la carrera de Bardot para convertirse en un lenguaje común, capaz de expresar lo que las palabras no alcanzaban. No había aplausos ni reacciones visibles, solo miradas bajas y una atención absoluta, como si cada nota pidiera permiso para existir. El discurso central llegó de la mano de Max Guazzini, secretario de la fundación que Bardot había construido con determinación inquebrantable. Eligió una forma inesperada. Habló de un sueño. En ese relato, Bardot era recibida en el otro lado por los animales a los que había protegido, acompañada por aquellos seres sin voz que habían dado sentido a su vida fuera del cine. No se trató de una afirmación literal ni de una escena religiosa, sino de una imagen simbólica que condensaba décadas de compromiso ético. La emoción recorrió el lugar sin necesidad de exageraciones. Las palabras de la familia cerraron el círculo íntimo de la ceremonia.
Los mensajes de su hermana Millano y de su nieta Camille no buscaron idealizar ni justificar. Hablaron de una mujer compleja, firme, a veces difícil, pero siempre coherente con sus convicciones. No hubo intentos de borrar las sombras ni de suavizar las tensiones del pasado. Esa honestidad en sí misma fue una forma de respeto. La presencia de Nicolas Charrier añadió un peso silencioso al momento. No hizo falta un discurso para comprender el significado de ese gesto. Su lugar entre los asistentes funcionó como una reconciliación sin palabras, tardía pero real, que no pretendía corregir el pasado, sino reconocerlo. En ese instante, la historia personal de Bardot se entrelazó con su despedida pública de manera definitiva. Así concluyó el funeral, sin promesas grandilocuentes, sin exaltación de la fama, sin intento de fijar una imagen final para la posteridad. Lo que quedó fue una sensación de coherencia rara vez vista. La música, las palabras y los silencios no construyeron un mito, confirmaron una elección de vida. Cuando la ceremonia llegó a su fin y el silencio volvió a ocupar el espacio, quedó claro que el funeral de Brigitte Bardot no había sido un cierre convencional, sino una síntesis de toda su existencia. Nada en esa despedida buscó reconciliarla con la industria que la hizo famosa, ni con el mito que el mundo construyó alrededor de su imagen. Bardot no quiso una última ovación, ni un homenaje a su belleza. Quiso simplemente coherencia. Y eso fue exactamente lo que dejó. Su legado no se mide únicamente en películas, portadas o imágenes que marcaron una época. Esos recuerdos, aunque imborrables, pertenecen más al imaginario colectivo que a la mujer real. El verdadero peso de su historia se encuentra en la decisión radical de romper con ese imaginario y dedicar su vida a una causa que consideraba moralmente irrenunciable. Bardot transformó la fama, algo que la había herido profundamente, en una herramienta incómoda para denunciar el maltrato animal y defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. Esa elección no fue cómoda ni popular. Le costó críticas, aislamiento y una imagen pública cada vez más controvertida. Sin embargo, nunca retrocedió. Para ella, proteger a los animales no era una postura estética ni un gesto simbólico, sino una responsabilidad ética. En esa lucha encontró un sentido que el cine y la admiración masiva nunca le habían ofrecido. Ahí reconstruyó una identidad basada no en ser deseada, sino en ser fiel a sus convicciones. El funeral confirmó que esa había sido su prioridad hasta el final. No se celebró a la estrella, sino a la mujer que eligió vivir lejos del aplauso. No se exaltó la provocación, sino el compromiso. Incluso la presencia de su familia, marcada por una historia de distancias y silencios, reflejó una verdad esencial. La vida de Bardot no fue perfecta ni armónica, pero fue honesta. No intentó corregir su pasado con discursos finales, lo aceptó como parte de su recorrido. En última instancia, la historia de Brigitte Bardot plantea una pregunta incómoda para nuestra época. ¿Qué le exige la sociedad a quienes convierte en ídolos? ¿Les permite envejecer, cambiar, retirarse, equivocarse? Bardot respondió a esas preguntas con actos, no con palabras. Se negó a seguir representando un papel que ya no le pertenecía y asumió el costo de esa decisión. Así, su legado no es una imagen congelada en el tiempo, sino una invitación a mirar más allá del brillo. Brigitte Bardot quiso ser recordada no por lo que el mundo proyectó sobre ella, sino por la forma en que eligió vivir cuando dejó de ser observada. Y en esa elección, incómoda y solitaria, dejó una huella que va mucho más allá de la fama.